Hola, yo soy Sofía Morales y hoy quiero compartir con ustedes una visión que me apasiona, las embajadas invisibles. Cuando hablo de embajadas invisibles, me refiero a las bolsas de valores, espacios donde las economías dialogan sin necesidad de recursos, donde cada índice bursátil se convierte en un lenguaje diplomático silencioso. Pensemos en Wall Street de Nueva York, la Bolsa de Londres, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Sao Paulo en Brasil o la Bolsa de Johannesburgo en África. Cada una de ellas es más que un centro financiero, es una embajada invisible que representa la confianza, la estabilidad y la identidad de una nación. En este episodio quiero invitarlos a mirar las bolsas de valores no solo como lugares de inversión, sino como foros diplomáticos globales donde cada apertura y cada cierre envían mensajes al mundo, porque ahí, donde se negocian acciones, también se negocia confianza, cooperación y, en última instancia, paz. Cuando pensamos en las bolsas de valores, no solo hablamos de números y gráficas, hablamos de instituciones que desde hace siglos han sido termómetros de confianza y mediadores silenciosos entre naciones. La Bolsa de Ámsterdam, por ejemplo, fue pionera en el siglo XVII, creando un espacio donde los inversionistas podían negociar acciones de la Compañía de las Indias Orientales. Ese modelo se replicó y evolucionó, convirtiéndose en un lenguaje universal de riesgo y confianza. Hoy cada bolsa, desde Nueva York hasta Tokio, desde Londres hasta Hong Kong, funciona como un foro diplomático. Ahí se mide la estabilidad de países, se reflejan las decisiones de gobiernos y se anticipan los movimientos de la economía global. En otras palabras, las bolsas de valores son embajadas invisibles que hablan el idioma de la confianza. Lo fascinante es que las bolsas de valores han creado un lenguaje universal. No importa si estamos en Sao Paulo, en Johannesburgo o en Shanghai, los inversionistas, los gobiernos y las empresas entienden el mismo código. Un índice sube y transmite optimismo. Un índice que baja refleja incertidumbre. Es un idioma que no necesita traducción, porque todos sabemos lo que significa. Y en ese sentido, las bolsas de valores son más que instituciones financieras, son embajadas invisibles de confianza, donde cada movimiento bursátil es un mensaje diplomático que viaja más rápido que cualquier discurso político. Hablemos un poco de la diplomacia. Solemos pensar en embajadas físicas, en cancillerías, en tratados firmados entre gobiernos, pero hay un escenario paralelo, silencioso y poderoso: las bolsas de valores. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq en Estados Unidos son mucho más que centros financieros, son nodos de influencia que reflejan la confianza global en la economía norteamericana. Cada apertura en Wall Street envía un mensaje al planeta sobre crecimiento, sobre estabilidad y sobre liderazgo. En Europa, la Bolsa de Londres y la Bolsa de Frankfurt actúan como embajadas invisibles de la Unión Europea y del Reino Unido, proyectando credibilidad y marcando el pulso de las decisiones políticas y económicas. Por su lado, en Asia, la Bolsa de Tokio, junto con Hong Kong y Shanghai, se han convertido en auténticos centros diplomáticos financieros. Sus movimientos no solo impactan a inversionistas, sino que redefinen las relaciones internacionales e influyen en tratados comerciales y condicionan la arquitectura global del poder.
Lo más poderoso de las bolsas de valores no es que operan aisladas, están interconectadas en una red global que funciona como un tratado invisible entre regiones. Cuando Wall Street se mueve, la Bolsa de Londres responde. Cuando Tokio abre, Hong Kong y Shanghai ajustan sus ritmos. Cuando Sao Paulo marca tendencia, toda América Latina escucha. Es un diálogo constante sin necesidad de cancillerías ni discursos oficiales. Estas interconexiones bursátiles son auténticos acuerdos diplomáticos silenciosos, reflejan la confianza entre países, sostienen cadenas de suministro y anticipan la cooperación económica. En un mundo donde las tensiones geopolíticas levantan muros, las bolsas de valores siguen tendiendo puentes invisibles, y esos puentes son tan sólidos como la confianza que los respalda. Por otro lado, las bolsas de valores no son solo números en una pantalla, también son símbolos de identidad nacional. Pensemos en el ring de apertura de Wall Street, o en el closing bell de Londres, o en las ceremonias de apertura de la Bolsa de Tokio. Estos rituales son más que protocolos financieros, son actos culturales que proyectan confianza, tradición y prestigio. Cada una refleja los valores de su país. La transparencia, la innovación, la resiliencia, todo eso se transmite en cada jornada bursátil. En ese sentido, las bolsas de valores son embajadas invisibles de la cultura financiera de cada nación. Pero hay algo aún más profundo. Las bolsas de valores cuentan historias. La Bolsa de Sao Paulo refleja la energía y el dinamismo de América Latina. La Bolsa de Johannesburgo transmite la fuerza de África en el escenario global, y la Bolsa de Shanghai simboliza el ascenso de Asia como potencia económica. Estas narrativas bursátiles son las formas de diplomacia suave. No necesitan discursos políticos porque cada índice, cada movimiento, cada decisión ya está diciendo algo sobre quiénes somos y sobre cómo queremos ser vistos en el mundo. Así, las bolsas se convierten en embajadas invisibles de valores, cultura y aspiraciones globales. Si las bolsas de valores han sido embajadas durante siglos, hoy la tecnología les ha dado un nuevo rostro. Las plataformas digitales, que han transformado la manera en que los mercados financieros dialogan. Ya no hablamos solo de pisos de negociación físicos como en Nueva York o Londres, hablamos de sistemas electrónicos que conectan a inversionistas desde cualquier rincón del planeta. El trading algorítmico es un ejemplo claro. Decisiones tomadas en milisegundos por algoritmos que reflejan confianza, riesgo y estrategia. Es como si la diplomacia financiera se hubiera acelerado a la velocidad de la luz. En Asia, la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Tokio han adaptado plataformas digitales que permiten una integración más fluida en los mercados globales. En América, el Nasdaq se ha convertido en un símbolo de innovación tecnológica, proyectando al mundo la imagen de una economía que apuesta por el futuro. Estas transformaciones muestran que las bolsas de valores no solo son embajadas invisibles de confianza, sino también embajadas invisibles de innovación, capaces de redefinir la diplomacia financiera del siglo XXI. Pero la transformación tecnológica no termina en las plataformas digitales. Hoy estamos viendo el nacimiento de nuevas embajadas invisibles en el mundo financiero, el blockchain, las fintech y las bolsas virtuales. El blockchain, en su capacidad de garantizar transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un lenguaje diplomático de confianza. Cada transacción registrada es como un tratado financiero abierto y verificable por todos.
Las fintech, desde Nueva York hasta Nairobi, están democratizando el acceso a los mercados, permitiendo a más ciudadanos que participen en este diálogo financiero global. Y las bolsas financieras virtuales, impulsadas por la inteligencia artificial y el comercio electrónico, están creando espacios sin fronteras. Son embajadas invisibles que no necesitan edificios ni campanas de apertura, porque su diplomacia ocurre en tiempo real, en la nube, conectando a millones de personas en segundos. Así, la tecnología no solo moderniza las bolsas de valores, las convierte en embajadas invisibles del siglo XXI, donde la diplomacia financiera se ejerce con algoritmos, datos y confianza digital. Si aceptamos que las bolsas de valores son embajadas invisibles, entonces debemos reconocer su papel en la agenda internacional. Las bolsas de valores no solo son espacios de inversión, son foros donde se construye confianza entre países. Cuando la bolsa de Nueva York dialoga con la bolsa de Londres o cuando Tokio se conecta con Hong Kong, lo que ocurre es más que un intercambio financiero, es un acto de cooperación global. En América Latina, la Bolsa de Sao Paulo y la Bolsa de México representan la voz de una región que busca integración y estabilidad. En África, la Bolsa de Johannesburgo proyecta la fuerza de un continente emergente que quiere ser parte activa de la conversación mundial. Cada apertura bursátil es en realidad una oportunidad de paz económica, porque ahí donde las bolsas se conectan, florece el diálogo, ahí donde florece el diálogo se construye estabilidad. La agenda internacional de las bolsas de valores no se limita a los grandes centros financieros tradicionales. También debemos mirar hacia regiones emergentes que están construyendo su propia voz en el escenario global. En el mundo árabe, la bolsa de Dubái y la bolsa de Abu Dhabi se han convertido en un símbolo de modernización y diversificación económica. Son embajadas invisibles que proyectan la visión de un futuro más allá del petróleo, abriendo las puertas a la innovación y a la inversión global. En los Balcanes, bolsas de valores como la Bolsa de Belgrado en Serbia y la Bolsa de Zagreb en Croacia representan la integración de economías en transición, enviando al mundo un mensaje de estabilidad y cooperación regional. Estas plazas bursátiles, aunque aún más pequeñas en volumen, cumplen un papel estratégico. Son embajadas invisibles que muestran la voluntad de sus países de ser parte activa del diálogo financiero internacional. Y si hablamos de sostenibilidad, cada vez más bolsas de valores, desde Dubái hasta Belgrado, desde Johannesburgo hasta Sao Paulo, están incorporando los criterios ESG y promoviendo inversiones responsables. En ese sentido, las bolsas de valores se convierten en embajadas invisibles de la agenda climática, defendiendo un futuro más justo y sostenible. Hoy hemos recorrido juntos un viaje por las bolsas de valores del mundo, desde Wall Street hasta Tokio, desde Dubái hasta Johannesburgo, pasando por Sao Paulo, Belgrado y Shanghai. Todas ellas son más que plazas financieras, son embajadas invisibles que sostienen la arquitectura de la confianza global. Mi mensaje es claro, debemos reconocer y fortalecer el papel de las bolsas de valores como espacios de diálogo, cooperación y paz, porque ahí donde hay bolsas de valores hay confianza y donde hay confianza hay estabilidad. El futuro de la diplomacia no se escribirá únicamente en tratados políticos, sino también en los índices bursátiles, en las cadenas de suministro y en las inversiones sostenibles que reflejan nuestra responsabilidad con el planeta. Como comunidad internacional, debemos asumir que cada apertura bursátil es un acto de diplomacia y cada cierre es una declaración de confianza. Hoy quiero dejarles con esta convicción: el comercio es la diplomacia del futuro y las bolsas de valores son sus embajadas invisibles.
Yo soy Sofía Morales y esta es mi visión, que las bolsas de valores del mundo no solo marquen el pulso de la economía, sino también el latido de la paz.